¿Acabó el conflicto en Medio Oriente, la guerra de los 12 días, como dice Trump, de Irán e Israel, Altamira? No, no terminó, pero Trump es una persona que se mueve con la mentira. La trayectoria en estos 12 días lo demuestra. Él estaba discutiendo con Irán un acuerdo nuclear durante creo que más de un mes. Y luego confesó que nunca pretendió llegar a un acuerdo. Lo que quería era ganar tiempo porque Israel preparaba un ataque a Irán y necesitaba ese tiempo. Lo dijo Trump, ¿eh? No es que hay una información que circula. Lo dijo él mismo. Ahora viene el tema del cese del fuego. El cese del fuego tiene mala fama en Medio Oriente. El cese del fuego es una política que persigue permanentemente Netanyahu y que consiste en lo siguiente: paramos las hostilidades, pero yo me reservo, dice Netanyahu, el derecho a atacarte si sospecho que me estás preparando una agresión. Entonces, por ejemplo, firmó un cese del fuego en Líbano y repetidamente, bueno, además ocupa el sur del Líbano, que es territorio ajeno a Israel, lo ocupan las Fuerzas Armadas de Israel, y cada tanto bombardea Beirut en medio del cese del fuego, porque sostiene que en Beirut su servicio de inteligencia detectaron movimientos que son una amenaza contra el Estado de Israel. Y así lo hace sistemáticamente. Entonces, este cese del fuego es un truco de los que inventa Trump, pero que mantiene la iniciativa de iniciar las hostilidades en cualquier momento, con cualquier pretexto, por parte de Israel, aprovechado en el hecho de que ha bombardeado sistemáticamente a Irán en los últimos días, o en estos 12 días, y ha destruido gran parte, digamos, de la fuerza antiaérea, de algunos lugares de lanzamiento. Entonces considera que es una especie de terreno libre, como diría, el espacio aéreo de Irán está bajo el control de Israel. Entonces es una tutela que tiene sobre Irán, pero que para entenderla hay que ir al núcleo del problema. La cuestión nuclear acá no juega ningún rol, es un pretexto, porque como lo dijo Grossi, el director que preside la Organización Internacional de Energía, Irán en su actual desarrollo no representa ninguna amenaza inminente de tener una bomba, de poder transportarla, de tirarla, lo que fuera, de ninguna manera. La organización esta dice que es verdad que ha aumentado el enriquecimiento de uranio, pero de ahí a que pueda hacer una bomba, etcétera, falta muchísimo tiempo y hay que ver si esa es la intención, porque en definitiva Irán siempre ha reclamado la necesidad de poder tener reactores nucleares para innumerables actividades pacíficas o civiles, tanto en materia de energía como en materia de salud, de tratamiento de salud. ¿Cuál es entonces el eje de la situación? Israel ha entrado en guerra para ocupar la totalidad del territorio palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania. Ha dicho claramente que piensa expulsar a 2 millones de gazatíes, ocupar el territorio. Trump ha declarado que lo quiere convertir en una Miami o en una Riviera francesa. Gaza da frente al Mediterráneo, una operación inmobiliaria ahí daría unos beneficios extraordinarios, pero además está echando a todos los palestinos de Cisjordania. Naturalmente, esta operación tan grave como querer expulsar a 2 millones de personas en un lado y expulsar a la gente del otro lado, en el oeste sí, en Cisjordania, necesita una cierta estructura internacional. Y el principal adversario de esa estructura internacional es Irán. Irán es la fruta del postre, la culminación de la guerra iniciada para convertir a Israel en el único Estado soberano en todo el territorio históricamente palestino, desde el río Jordán al Mediterráneo. Quiero también recordar que las Fuerzas Armadas de Israel ocupan el sur del Líbano y ocupan casi la mitad de Siria,
muy próximo, creo que hay 100 kilómetros a la capital de Damasco. Entonces esta es la operación internacional en la cual Irán era un obstáculo, evidentemente, con independencia de las ideas reaccionarias que pueden tener los ayatolás, o que tienen efectivamente los ayatolás, porque acá está en juego otra cosa. ¿Y cuál es el objetivo estratégico, digamos, del imperio, permítame llamarlo así, no encuentro otra palabra más feliz, Altamira, en esa región? Porque bueno, usted dice muy bien, quieren expulsar a los gazatíes, ¿no? De las 2 millones de personas, se sacan de encima con esta guerra que inconclusa, no sé cómo llamarla, a Irán. Irak ya quedó después del 91, del 2003, digamos, bueno, casi muy, muy debilitado. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere el imperio ahí, Altamira, en toda esa región? Lo que quiere es el dominio completo de los recursos petroleros y gasíferos. Porque usted tiene que, hay que reconocer que ha comenzado una guerra mundial que apunta a China y a Rusia, se está desarrollando muy fuertemente en Europa, involucra no solo Ucrania, todas las naciones que tienen costa en el Mar Negro. Me refiero, por ejemplo, a Rumania, Bulgaria, etcétera. Es una pelea fundamental. El control del Mar Negro es tanto más importante que el famoso estrecho de Hormuz por donde pasa el petróleo. Es decir, quiere monopolizar esos recursos porque en una guerra el que tiene esos recursos puede alimentar su industria bélica. Por otro lado, China importa el 41% del petróleo que necesita, lo importa de Irán. Entonces cortarle a China, no cortarle porque eso desataría inmediatamente un conflicto, pero tener bajo control ese suministro con vista a operaciones futuras es absolutamente fundamental. Ahí está el interés de Estados Unidos, y contra lo que yo leo que opinan otras personas, Israel no tiene una autonomía. Israel es un títere de Estados Unidos. Porque en esta guerra Israel ha usado tantos misiles que tiene una crisis ahora de misiles que se la va a reponer Estados Unidos. En segundo lugar, la cúpula de hierro con la que quería proteger su territorio contra Irán también empezó a vaciarse y nunca funcionó sin el concurso de los Estados Unidos de misiles, antimisiles, de parte de Estados Unidos, que no se los proveyó a Israel, que los disparó el propio Estados Unidos, que en la zona tiene prácticamente casi al 40% de su flota marítima de guerra. Entonces, una lucha por el control de esos recursos, como ocurre también con los recursos tecnológicos, porque no se olvide que estamos en una guerra que muchos llaman guerra comercial, pero que más que eso es una guerra económica. Es una guerra para adaptar la economía de los demás países a los intereses de Estados Unidos, y bueno, eso no se puede completar sin un dominio político o geopolítico por medio de las armas. Esto es una parte de una guerra mundial que se viene desarrollando desde que Rusia invadió Ucrania, a la cual fue empujada incluso por la OTAN. Pero si tomamos como fecha esa invasión, podemos decir que en ese momento comienza una guerra mundial que se va desarrollando y va alcanzando regiones cada vez mayores. Y ayer hablábamos acá desde el interés, pero a la vez de la ignorancia, Altamira, lo hacía yo, porque decía, bueno, los rusos y los chinos, está bien, patalean por algunas cosas y demás, pero nos quedaba la sensación de que Irán estaba absolutamente solo y demás. ¿A qué atribuye esa prudencia de chinos y rusos? Por la situación de los rusos que están en otra guerra, porque los chinos en principio no tienen un espíritu bélico así expansionista, pero ¿usted coincide en que, más allá de ciertos pataleos dialécticos, hicieron muy poco chinos y rusos? Sí, indudablemente, pero eso obedece una razón. En esta ofensiva bélica que desató Israel, como yo le comenté hace un rato, derribó al régimen de Bashar al-Assad y tiene ocupado medio país. Rusia
ha quedado muy afectada porque tenía bases militares, las tiene, pero que operaban con libertad bajo el régimen anterior, y ahora están fuertemente controladas por Turquía, el gobierno de Siria e Israel. Es decir, Rusia es un país en el Medio Oriente en franquísimo retroceso. Entonces este es un golpe que Rusia tiene que asimilar en espera de mejores oportunidades, y eso es lo que ha determinado que se mantuviera al margen de Irán. Otra cosa importante es que son fuertes los lazos de Rusia con Israel. Por ejemplo, bajo el régimen de Bashar al-Assad, cuando Rusia tenía un control importante porque tenía sus bases militares operando, por ejemplo, aviones rusos bombardearon Idlib en el norte de Siria contra los adversarios de Bashar al-Assad hace 4 o 5 años o un poquito más. Bueno, digamos, eso lo perdió, pero mientras estaba con esta dominación, Israel bombardeaba sistemáticamente a sus adversarios en Siria, a pesar de que el espacio aéreo estaba controlado por Rusia. Entonces tenían un acuerdo, Israel le avisaba a Rusia que iba a hacer un bombardeo, se lo avisaba 10 minutos antes, y Rusia le daba el ok y le liberaba el espacio aéreo. Con lo cual, Rusia es una potencia opresora, es una potencia capitalista, está dominada por una oligarquía, miran sus propios intereses, explotan las posibilidades que les quedan o que puedan desarrollar, y después también está la guerra en Ucrania, que la tiene muy atrapada, porque usted se acuerda que hace cosa de 2 o 3 semanas, los ucranianos fueron los primeros, después lo hizo Israel, lograron transportar drones tan lejos como Siberia, dentro del territorio de Rusia, para atacar una estación de aviones militares de Rusia, y destruyó el 46% de la aviación militar rusa. Por lo tanto, mientras Rusia puede avanzar con sus tropas en el sur y en el este de Ucrania, Ucrania, con los recursos de Estados Unidos, pero fundamentalmente de Alemania, con estos golpes se está presentando de parte de la OTAN una rivalidad que los rusos no logran manejar ni dominar. Y por otra parte, la OTAN en este momento tiene bases militares en el Báltico, tiene bases militares en Finlandia, es decir, acosan a Rusia de distintas maneras. En una palabra, la lucha contra la guerra la tienen que librar los pueblos, derrocando a los gobiernos que quieren sumir al mundo en la guerra. Usted me puede decir que el planteo mío es muy radical, pero no hay nada más radical del lado contrario que una guerra. En la muerte y la destrucción indiscriminada. Mire lo que está pasando en Gaza. Lo que está pasando en Gaza es un anticipo de lo que va a ser una guerra mundial si esto sigue de esta manera. La última de parte mía, Altamira, porque mi compañero también lo quiere preguntar. Bueno, hemos visto a un Donald Trump que se ha movido ya no de manera unilateral como país, sino casi diría de manera unipersonal. Reta al presidente, a las autoridades iraní o israelí por Twitter, se va a la guerra o bombardea a Irán, digamos, sin pedir autorización a su parlamento, menos de preguntarle, digamos, a sus socios de la OTAN y demás. Esto confirma evidentemente que el orden mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial está roto y demás, pero anuncia algo para adelante. Bueno, sí, Estados Unidos, mire, el grupo que gobierna Estados Unidos, que es un grupo de ultraderecha, es el que con más claridad ha escrito que Estados Unidos está en declinación y que esta situación es intolerable, y de ahí viene su política, que es recuperar esa dominación a través de distintos medios, porque está comprometida la hegemonía del dólar. Le voy a dar un ejemplo concreto. Estados Unidos tiene un déficit de presupuesto, un déficit del tesoro, infinitamente más grande que el que tuvo Argentina con Massa, con quien usted quiera nombrar. Eso mina la base ¿cómo se llama?, del dólar. ¿Por qué?
porque es un país que está endeudado con capitales internos, pero también con estados como China, Arabia Saudita, Japón, que al ver que Estados Unidos está en una situación de déficit, de endeudamiento creciente y todo lo demás, ya han comenzado a retirar, a vender los bonos norteamericanos por el temor a que haya una suerte de default. El día 9 de abril de este año hubo casi un default. Fue el día que él anunció la guerra arancelaria con aranceles descomunales contra China y contra todo el mundo, y se vino abajo el mercado de bonos de Estados Unidos. El mercado de bonos, no las acciones privadas, el mercado de deuda del Estado norteamericano se vino abajo. Inmediatamente, en 24 horas, en 18 horas, Trump anunció una tregua que termina el 9 de julio y retiró gran parte de esos aumentos de aranceles, porque se venía literalmente abajo el mercado de capitales del Estado norteamericano y se hundía el dólar. Entonces, esto responde a una reacción extraordinaria de parte de la clase dominante norteamericana a este nivel a este punto de declinación. Es decir, que usted con su pregunta me ha llevado al núcleo de la cuestión, que es la decadencia del capitalismo como la razón última profunda de la guerra. Quiere decir que ha entrado en contradicciones tales que no se pueden resolver bajo la forma pacífica de una diplomacia ni bajo la forma pacífica de una competencia económica. Van al corazón de la cosa con intervenciones geopolíticas. Fíjese que está forzando a Europa a incrementar sus presupuestos militares, y si Europa lo hace como ya prometió que lo hace y como ya lo está haciendo, el ajuste de Milei va a ser un poroto. Jorge, ¿qué tanto nos pone en peligro a los argentinos la decisión de Javier Milei de expresarse al lado de Netanyahu y del Estado de Israel? Y además le pregunto, ¿el conflicto en Medio Oriente, el conflicto bélico, puede trasladarse a Occidente? ¿Puede tener coletazos en Occidente? Bueno, los tiene, porque cuando acá vino el ministro de Economía, que allá se llama de otra manera, bueno, ahora no me acuerdo, el ministro de Economía de Estados Unidos, Bessent, le dijo a Milei, mirá, tenés que acabar con ese swap, con ese crédito que tenés de China, y tenés que empezar a sacar a los chinos de aquí, en particular en Tierra del Fuego, donde pensaban construir un importante puerto con esta política china de hacer obras de infraestructura en el exterior y darle una salida a los propios capitales de China en el mercado mundial. Entonces le presentó una demanda. Luego, cuando Caputo organizó un préstamo con bancos extranjeros, pero recontra usurario, a una tasa de interés que le ha dado un beneficio a los capitales que entraron en eso del 6% en un día, porque apenas dieron el préstamo lo vendieron, y era tanto el rendimiento de ese préstamo que acá rápidamente fueron a comprarlo para quedarse con una parte de ese interés. Resulta que parece que en este empréstito se coló un banco chino. Bueno, Bessent le tiró tremendamente la bronca a Milei. Milei está actuando como cabeza de puente de la guerra impulsada por Estados Unidos acá en la Argentina. Y esa cabeza de puente se está manifestando en las iniciativas para liberar de cualquier juicio a Bolsonaro. En las crisis que hay en otros países va a subir la derecha ahora en las próximas elecciones de Chile, una derecha que se ha confesado a sí misma como nazi, que es la extrema derecha, es la extrema derecha de la extrema derecha de Chile. Lo tiene a Noboa. ¿Qué ha hecho Noboa? Ha hecho votar al Parlamento que se reinstale la base de Manta de Estados Unidos en Ecuador, que Correa
le había dicho a Estados Unidos que la levante. Usted tiene una crisis en este momento muy aguda en Colombia, donde ha habido un atentado contra un candidato opositor de la derecha. Es decir, América Latina está en el foco porque América Latina es la gran fuente de suministros en una guerra. Milei tiene previsto la privatización de fabricaciones militares en favor de una empresa norteamericana que la va a destinar a producir municiones para el ejército ucraniano. Ahora bien, no solo que ya la guerra en este sentido, que es muy vasto, se ha instalado y se va a desarrollar, sino que Milei también ha profundizado la política represiva para contener cualquier tipo de oposición y una persecución contra grandes luchadores contra el antisemitismo que ahora son acusados de antisemitas. Es decir, se viene la intención por lo menos es desarrollar una fuerte deriva totalitaria, porque eso de que la policía me pueda detener sin ninguna orden judicial y yo no estando en ningún delito flagrante, sino por alguna sospecha, por alguna arbitrariedad y todo lo demás, bueno, supera todos los límites dentro de un régimen democrático que además está siendo gobernado por decreto, al punto de que se hizo un acuerdo con el FMI que se forzó al Congreso a que lo apruebe sin saber todavía qué decía ese acuerdo. Entonces tenemos una deriva fuertemente autoritaria para que cualquier oposición a la guerra en Argentina sea callada. En ese sentido, derrotar a Milei, quebrar todos esos planes, es una forma positiva que el pueblo argentino tendría dentro del marco en golpear a la propia guerra mundial, es decir, de darle un golpe en la Argentina y sacar del país a alguien que nos quiera atar a la OTAN. Altamira, como siempre, ha sido muy esclarecedor conversar con usted, le agradecemos enormemente y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, buenos días.